Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Un placer estar una semana más con ustedes aquí en el país con una nueva entrega de Calidad de Vida, como lo hacemos hace 28 años de forma consecutiva. Y hoy para hablar de un tema bien importante, de las cirugías y de un protocolo creado en Europa, pero que ha llegado a nuestro continente y a nuestro país. Y nuestro invitado tiene mucho que ver porque es el vicepresidente de esta institución, ERAS, que fue ERAS Society y es hoy ERAS Latam, ERAS Latinoamérica, y es el vicepresidente, y es el doctor Marcelo Viola, además profesor agregado de cirugía del Hospital Pasteur. Doctor Marcelo, un gusto. Gracias por estar, lo primero que nada. Bueno, no, gracias por la invitación. La verdad que es un honor y un placer que me hayan invitado porque creo que lo más importante de todo esto es a que la gente lo conozca. Lo conozca. Marcelo, antes de hablar de ERAS, hablemos de la importancia de un acto quirúrgico. ¿Son todos iguales? No. ¿Son todas iguales las cirugías? No. No. Cuando uno habla de cirugía o de procedimientos quirúrgicos, evidentemente hay de distinta magnitud. Claro. Pero el concepto es el mismo. Uno actuar desde el punto de vista quirúrgico, operando a un paciente para solucionar un problema por el que viene. De distinta magnitud, lo que va a conferir que la cirugía sea de distinta magnitud. Pero la esencia es la misma. El paciente viene a nosotros porque tiene un problema que se puede solucionar con cirugía. Y allí nosotros tenemos que definir de qué se trata el problema, de qué herramientas tenemos para solucionarle el problema, y de ahí va a surgir de la magnitud del problema la magnitud de la cirugía. Son todas distintas, pero la realidad es que la esencia es la misma. El paciente es el problema, o el paciente tiene el problema. Sin duda. El centro, digamos, de toda esta historia es el paciente. Sin duda. Sin duda. ¿Cómo nace ERAS? ¿Cuándo nace? Tengo entendido que por la década del 90 un danés y después se unieron otros países hasta que llega a América Latina. Exacto. Bueno, las ideas de una cirugía o de un posoperatorio o una recuperación acelerada empiezan a surgir por mediados de los 90 a través de un cirujano danés que se llama Henry Kellett, con el cual tuve la suerte de estar hace muy poquito en el Congreso Mundial en España. Mira. Que es un cirujano top, ¿no? Top. Sí, porque esas ideas, tenerlas hace 25, 30 años, eran impensadas. Lo trataban de loco, como siempre alguien que empieza con algo nuevo, que quiere cambiar y revolucionar, siempre tuvo esa resistencia inicial. Por lo que llevó mucho tiempo convencer a la comunidad quirúrgica que había que cambiar la forma de cuidar a los pacientes. Entonces, en el correr de la década de los 90, se juntaron con otros cirujanos y con anestesiólogos europeos de Dinamarca, de Suecia, de los Países Bajos, de Gran Bretaña, para idear cómo obtener los mejores resultados mediante la mejor práctica clínica para que los pacientes se fueran más rápido para la casa. Ese era el concepto inicial. Sí. Se juntaron primero generando o creando alianzas entre ellos, lo que lleva a la formación de la Sociedad ERAS Mundial, la ERAS Society Mundial, que se funda en el año 2010. Pero desde los inicios de los 2000
empiezan a crear todo este tipo de trabajos y digamos, de aportes a la comunidad quirúrgica en la cual proponían este cambio en los cuidados perioperatorios. ¿Por qué perioperatorios? Perioperatorios porque... Es el pre, es el momento y es el post cirugía. Exacto. Incluye todo, porque el cuidado o el pasar del paciente, que es uno solo, a lo largo de todo su periplo de asistencial, es uno solo. Entonces es el antes, el durante y el después de la cirugía. Perfecto. Y como es alrededor de la cirugía, le llamamos perioperatorio. ¿Cuándo llega Eras Latam a Latinoamérica? Bien, nosotros por allá por el año, por inicios de los 2010, 2011, estábamos yendo a formarnos en cirugía laparoscópica avanzada, luego les puedo contar un poquito de qué se trata, a Europa, a la ciudad de Vigo, en España, a un hospital en el cual me recibieron como que fuera un hijo más. Mira. Y que me dieron todo. Y ahí el jefe un día me cuenta de estas formas nuevas y me entrega los artículos originales del doctor Kellett. Y cuando yo me vine para Uruguay, vine con esa ansiedad de querer hacer y de querer innovar. Y bueno, y así me fui metiendo un poco en el tema. En el año 2013 empezamos a hacer nuestros primeros pacientes con estas medidas porque empiezan a surgir las primeras guías internacionales de tratamiento o de atención perioperatoria. Hablo con un anestesiólogo amigo y le comento y me dice, sí, en anestesia también están hablando de esto, vamos a empezar a hacer. Y empezamos en forma muy rudimentaria pensando que estábamos haciendo eras. Y en definitiva fue el puntapié inicial allá por 2013, 2014. En 2015 conozco al profesor Adrián Álvarez, que hoy es el presidente de Eras Latinoamérica, que es un anestesiólogo y cirujano argentino. Que es el que nos introduce en todo esto mucho más, en forma mucho más profunda. Él es el que lanza o el que empieza a hacer esto en Latinoamérica, en Argentina, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nosotros empezamos a ir con él, empezamos a ir a conocer qué era lo que hacía su equipo, su grupo, y nos fuimos convenciendo de a poco. Allí invitamos o nos juntamos también con la gente del hospital de un centro de Carmelo, de Camoc, con cirujanos, anestesiólogos, y empezamos a ir a Argentina. Nos juntamos con el presidente de Eras Internacional, que era el doctor Ole Lindqvist, un cirujano sueco, y nos empiezan a instruir en cómo utilizar estas medidas. Y ahí vamos aprendiendo y nosotros seguíamos haciendo aquí lo mismo. Y cada vez íbamos incluyendo más cosas, entendimos que el trabajo en equipo no es solamente el equipo que trabaja en la cirugía, tiene que haber gente de enfermería, tiene que haber gente de nutrición, tiene que haber otros especialistas, tiene que haber colaboración de la gente que maneja las instituciones desde el punto de vista financiero, porque eso también requiere de que sea una comunión entre todos para que esto funcione. Y bueno, eso fue entre el 2015 y 2016. En el 2017 nosotros terminamos nuestro entrenamiento, obtenemos el diploma de Centro de Excelencia ERAS en Uruguay, igual que Camoc en Carmelo, el médico uruguaya en Montevideo, Camoc en Carmelo, y fundamos junto con los argentinos, con gente de Colombia, con gente de Brasil, la Sociedad Eras Latinoamérica. Bueno. Y desde ahí para adelante ha ido siempre increyendo. Vamos a explicarle al público lector y a los televidentes cuáles son las claves del pre, del durante y del postoperatorio que conforman el ERAS. Exacto. Empecemos por el pre. Lo primero y capital en esto es entender que el que viene a nosotros es el paciente, que el centro es el paciente y que nos debemos a que una persona viene a vernos para solucionar su problema. Sin duda. Eso es la base. Y esa persona no vive sola, vive con familia, todo el entorno, esa es la base. Ahora, en
En todos los momentos, en el pre, en el intra y en el postoperatorio, se han desarrollado guías internacionales que se van actualizando periódicamente con la mejor evidencia científica que hay en el momento. Y la evidencia científica surge de trabajos que se hacen en distintos lugares, incluidos en este momento Uruguay también, en el cual uno, de acuerdo a su experiencia, va publicando las cosas que le pasan. Eso después se lee, se pone en común entre todos y se generan esas guías. Y esas guías son las que determinan la forma de actuación. Pero ERAS no es solo las guías. Las guías del preoperatorio incluyen un seguimiento y una consulta con una nurse, la cual le explica al paciente el procedimiento, después que el paciente ya tuvo la consulta con el cirujano, Claro. le explica el procedimiento, le explica cómo va a ser todo su proceso asistencial hasta que se va de alta y hasta que después esté en la casa, porque el seguimiento después sigue en la casa. También esa consulta se hace muy coloquial porque la nurse se relaciona con los pacientes, primero porque tiene más tiempo, porque esa consulta demora entre 45 minutos y 1 hora. Le explica al familiar, al paciente, qué es lo que va a pasar. El paciente llega prácticamente sin miedo, llega prácticamente muy confiado de lo que se le va a hacer porque sabe. Claro. No va a un lugar desconocido. No. Si bien es la primera vez de repente que se va a internar u operar, sí. La realidad es que tiene un montón de datos y de información que hace que el paciente confíe no solamente en su cirujano, sino en el equipo que lo va a tratar. Esa es una de las partes fundamentales. La otra parte es la parte alimentaria, la parte de la nutrición. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo cuando hablamos de cirugía oncológica, tienen repercusión en su estado nutricional y esa parte de preparación también se hace en el entorno este. La nutricionista tiene una entrevista, le explica al paciente qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que comer, qué nutrientes tiene que elegir, cómo distribuirlos. Muchas veces se utilizan suplementos alimentarios. Esa es otra de las patas. Lo otro es que al paciente le decimos que tiene que entrenarse porque el acto quirúrgico significa un estrés muy importante para el paciente, significa un desgaste emocional y físico muy importante. Y entonces, si uno va a tener un desgaste físico y emocional muy grande, si no se entrena, después va a estar muy mal. Sin duda. Entonces yo muchas veces utilizo, y el equipo utilizamos con el resto de los colegas, una metáfora diciéndole al paciente que va a correr una maratón, que va a jugar la final del mundo, porque es la realidad. Para él es lo más importante de su momento. Entonces le pedimos y le decimos, bueno, si vas a jugar la final del mundo, si vas a correr la maratón, tenés que entrenar. Y ahí lo mandamos a hacer ejercicios aeróbicos, lo mandamos a hacer ejercicios respiratorios, para que llegue al día de la cirugía de la mejor condición posible. Aparte de todas las consultas con todos los especialistas que tengamos que hacer para que el paciente mejore sus condiciones en determinadas enfermedades que son capitales. Pongamos la presión arterial, o sea, que tenga presión alta, que tenga diabetes o azúcar en la sangre, que tenga anemia. Todas esas cosas hay que mejorarlas para que el paciente llegue el día de la cirugía en sus mejores condiciones. Y esa se hace todo en interconsulta con colegas que forman parte del equipo en forma puntual para cada uno de los momentos. Eso hace que el paciente, desde que lo conocemos hasta el día de la cirugía, que habitualmente transcurren entre 2 y 3 semanas, a veces 4, dependiendo qué es lo que tengamos que mejorar, llega el día de la cirugía en las mejores condiciones que podemos otorgarle. Sin duda. Hablemos del ERAS intraoperatorio. En la propia intervención quirúrgica, Marcelo. En la intervención quirúrgica tenemos 2 cosas que cambiaron mucho la cirugía. A ver. Uno fue la introducción de los procedimientos mini-invasivos, o sea, la cirugía laparoscópica, que son procedimientos con mínima agresión para el paciente, que se hace a través de accesos muy pequeños en la pared abdominal. Estamos hablando de cirugía abdominal. A pesar de que ERAS puede ser utilizado para un montón de cosas que luego podemos hablar, pero la cirugía mini-invasiva es uno de los elementos muy importantes del intraoperatorio. Lo otro es el manejo anestésico. Los anestesistas y la capacidad de la ciencia, cómo ha avanzado en el campo de la anestesia, ha sido
y muy importante. Entonces eso nos permite que el paciente, entre otras cosas, mantenga una temperatura estable durante toda la cirugía, porque se usa un calentador especial para que no pierda temperatura. Se utiliza un control de los fluidos, de los sueros que se le dan, para que no tenga como una especie de superávit de líquido dentro. Se utilizan analgésicos específicos para eso. Muchas veces utilizamos además anestésicos locales en los lugares de las heridas. Otro punto importante, utilizamos en general como complemento de la anestesia general una anestesia raquídea, que lo que hace es que el paciente durante las primeras 24 o 36 horas tenga prácticamente dolor cero, y eso le da confianza al paciente. El paciente se despierta de la cirugía sin dolor. Sin dolor. El 95, casi 93-95% de nuestros pacientes, entre el día 0, que es el día de la cirugía, hasta el día 3, tienen menos dolor, una escala analógica que utilizamos para el dolor que va de 0 a 10, en cuando el 0 no es 0 dolor y 10 es el dolor insoportable, intolerable. Nuestros pacientes tienen menos de 3 en esa escala. Excelente. Y el tener menos de 3 habla que el paciente puede calmar el dolor con calmantes vía oral o sin calmantes. Entonces eso da una tranquilidad al paciente, que cuando se despierta con la ansiedad de qué pasó, que cómo estoy, no siento dolor como me dijeron. ¿No? Y eso le da una tranquilidad. Maravilla. Finalmente, Marcelo, hablemos de la última etapa. El post. El postoperatorio. Bueno, y ahí es cuando el paciente se da cuenta de que todo lo que le hablamos previamente era verdad. Entonces, esa tranquilidad que el paciente tiene en el postoperatorio se traduce en que el paciente se levanta rápidamente de la cama. El mismo día de la cirugía, el paciente está caminando. No utilizamos prácticamente drenajes ni sondas. Mira. El paciente empieza en las primeras horas postoperatorio, para sacar esa sensación pastosa de la boca cuando uno se despierta de una anestesia. Empezamos con chicles, con caramelos, con algún sorbo de agua, y si el paciente no tiene vómitos producto de la anestesia, empezamos con líquidos a las 2 horas de terminar la cirugía. Y los pacientes que van muy bien en la noche de la cirugía empiezan a comer. Cuando tradicionalmente a nadie se le ocurría darle de comer nada por boca a ningún paciente hasta el tercer, cuarto, quinto día, muchas veces. Es verdad que eso hace que el paciente se siga dando cuenta que las cosas van como nosotros le dijimos. Y eso genera una confianza en el equipo médico que para la recuperación del paciente es increíble. Un último aspecto, porque los lectores y los televidentes deben estar preguntándose si este procedimiento fantástico ERAS hoy en el Uruguay se aplica a todo tipo de cirugías o, por el contrario, a la cirugía oncológica, a la cirugía bariátrica, no sé, pero a no todas quizás. Por eso, Marcelo, me parece importante que tú lo expreses. Bueno, acá hay algo muy, muy importante. El paciente que se viene a operar o que se viene a hacer una cirugía es siempre el mismo, porque es una persona que viene por un problema. Y ERAS no solamente se enfoca a una cirugía, sino que se enfoca al cuidado del paciente. Bien. Entonces es aplicable para cualquier tipo de cirugías. Incluso es aplicable para cirugía de urgencia, para cirugía traumatológica, para cirugía de páncreas, para cirugía de hígado, para cirugía de esófago, para cirugía de estómago, para cirugía de prótesis de rodilla y de cadera, para cirugía ginecológica. Hay más de 20 protocolos de guías. Qué importante. Pero como les decía hoy, ERAS no son solamente las guías, ERAS es el combo. El combo. ¿No? Porque es muy importante entender y a transmitir al resto de la gente que ERAS es un proceso asistencial. Exactamente. No son medidas. Las medidas forman parte. Pero es un proceso asistencial que involucra todo esto que estaba contando. Involucra la utilización de una base de datos internacional de la cual participamos los 2 centros que estamos en Uruguay, que tiene más de 250.000 pacientes ingresados. Entonces, cualquier conclusión que uno pueda sacar de lo que pasa con los pacientes tiene una validez muy grande, porque
contrarrestar eso con cualquier evidencia es muy difícil. ¿Por qué? La evidencia está ahí. Está. Entonces tenemos una base de datos en la cual nosotros podemos saber cómo nos va a nosotros, que es una de las cosas que nos interesa. Es saber cómo nos va, ver en dónde las cosas no salen bien o no van todo lo bien que queremos. Tenemos nuestros resultados, bueno, tenemos que aplicarnos acá para mejorar acá. Cambiamos algunas cosas, pasan los meses, volvemos a ver, ¿mejoramos? Sí, mejoramos. Bueno, vamos por el buen camino. Y ese círculo de mejora continua, de cargo datos, audito mis datos, mejoro donde estoy mal, vuelvo a auditar, si voy mal, vuelvo a cambiar, y eso nos permite un ciclo de mejora continua que redunda en mejorar los cuidados. Claro. Y eso se traduce a una base de datos internacional de la cual es, cuando se reúne la gente, los expertos, a determinar cuáles son las mejores prácticas, se sacan las ideas de ahí. Claro. Y todos volcamos nuestros pacientes porque además todos hacemos lo mismo. Sí, sí, sí. Y las medidas que ponemos y los datos que juntamos son todos iguales en todo el mundo. Qué bueno. Nosotros ahora que venimos del Congreso Mundial, quedamos maravillados. En las presentaciones veíamos los mismos datos que juntamos nosotros, la gente de Europa, la gente de Asia, todo el mundo hablando el mismo idioma. Qué bueno. Y eso permite que uno se refleje en los lugares donde se hace la medicina del primer mundo y ver, bueno, vamos por el buen camino. ¿Tá? ¿Y por qué me doy cuenta o nos damos cuenta por qué vamos por el buen camino? Porque nuestros resultados son muy similares. En un país de 3 millones. De 3,5 millones de habitantes. Tal cual. Doctor Marcelo Viola, felicitaciones. Gracias. Porque me consta y por todo lo que hemos hablado y lo que hemos investigado, sos realmente el referente de ERAS en Uruguay y uno de los referentes en América Latina. Y esto es muy importante, como lo dijiste durante toda la entrevista, para el centro de esta película, que es el paciente. Entonces, yo creo que es una novedad muy importante y calidad de vida, digamos, te buscó y nos sentimos felices que tú seas consciente que todo esto contribuye al conocimiento de la gente. Y vamos a estar siempre enteramente a las órdenes por novedades, por aspectos que tú y tu equipo quieran difundir. Por hoy has sido súper abundante, súper claro. Fue una clase realmente la que diste sobre cuidados perioperatorios. Y personalmente te agradezco con mucha sinceridad por la muy buena disposición, y esto no lo sabe la gente, que mostraste desde el primer día que te mandé un mensaje invitándote. Te abriste, pero enseguida. Entonces, a veces hay colegas tuyos que tienen más resistencia, no le gustan mucho las cámaras, pero tú de entrada mostraste una receptividad absoluta y te lo tengo que agradecer. Bueno, muchas gracias. Nada, lo primero a decirte es que yo esté acá hoy, te lo agradezco infinitamente, a Calidad de Vida, a ti, Juan Carlos, porque creo que la forma de que esto se conozca es dando la cara, mostrando de que hay una forma distinta de hacer las cosas. Estamos convencidos en mi equipo, y ahora que tú decías hoy que soy un referente, no, mi equipo es un referente, porque yo soy uno, tal vez soy la cara visible hoy, pero esto no funciona si yo no tengo un equipo que trabaje conmigo. Claro. Y asimismo, tampoco sería nada en Uruguay si no hubiera más equipos que trabajen, nada en Latinoamérica, porque todos entendemos que esto es el trabajo de equipo. ¿Tá? Eso es lo más importante. Y lo otro es, en cuanto a lo que rápidamente accedí. Y accedí por varias razones. La primera, porque creo que la difusión de esto es muy importante. Lo segundo, porque creo que durante muchos años la gente cree o creyó que la cirugía era un cuco, un mito, una cosa horrible. Me tengo que operar. Y la realidad es que si uno se prepara bien,
si uno se siente respaldado por un equipo, cuando llega el día de la cirugía ese cuco no es tal. Y como les decía hoy, cuando el paciente se despierta y cuando la familia lo ve llegar y se da cuenta que todo lo que le dijimos iba a pasar, pasa y se sienten sumamente respaldados. Y ojo, no todos van bien, porque la cirugía no es una ciencia exacta. Hay algunos que no van bien y los que no van bien van mejor que los que antes no los preparábamos. Claro. Porque en vez de empezar acá, empiezan acá. Entonces, cuando caen, nunca llegan al fondo y la recuperación es siempre más corta. Marcelo, otra Encantado. vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos con calidad de vida desde el país. Hasta la próxima semana. Un placer. Calidad de vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.